Evangelio de hoy. Miércoles 25 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículo 15 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos. Pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos. Ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús, con la mirada puesta en lo más profundo del corazón humano, nos advierte de los falsos profetas. Aquellos que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y esta advertencia no está dirigida solo a los de afuera, sino también a nosotros. Porque cada uno puede ser tentado a hablar en nombre de Dios sin haber sido verdaderamente enviado. A aparentar santidad mientras el alma se aleja silenciosamente de la verdad. A usar la palabra para alimentar el ego y no la fe. Y por eso esta llamada de Jesús es una invitación urgente a examinar no solo a quienes nos predican, sino también a nuestro propio interior. Porque los falsos profetas no siempre están en púlpitos visibles. Muchas veces habitan las conversaciones cotidianas, las redes sociales, las opiniones que parecen sabias pero están vacías de espíritu, los consejos que suenan dulces pero alejan de la cruz. Y lo más peligroso es que pueden aparecer incluso en nuestro interior. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a oír solo la voz de nuestra conveniencia, de nuestro orgullo, de nuestras emociones disfrazadas de verdad. Y entonces nos convertimos, sin darnos cuenta, en profetas de nosotros mismos, no del reino. Jesús, con su sabiduría perfecta, nos da un criterio infalible: por sus frutos los conocerán. Y este criterio es tan sencillo como profundo. Porque el fruto no miente. El fruto revela la naturaleza del árbol, la raíz de donde se alimenta, la savia que lo recorre. Y por eso, aunque alguien hable con elocuencia, aunque se vista con ropas sagradas, aunque rece en público, si no hay fruto de caridad, de humildad, de justicia, de mansedumbre, entonces ese árbol no es de Dios. Aunque parezca saludable. Y esto no solo nos ayuda a discernir a los demás, sino que nos coloca frente a un espejo interior. Porque cada uno de nosotros es también un árbol, plantado por el Creador, regado por su gracia, podado por las pruebas, iluminado por su palabra, y llamado a dar fruto abundante, no para su propia gloria, sino para el bien de los demás. Y si nuestro fruto no está madurando, si nuestras ramas están secas, si nuestros brotes no aparecen, entonces tal vez algo está mal en la raíz. Tal vez hemos dejado de beber de la fuente verdadera. No se trata de mirar los frutos como logros externos, como cifras, como proyectos completados, sino de observar los frutos espirituales, los que permanecen en el tiempo, los que brotan en la vida de otros a partir de nuestro testimonio silencioso.
Los frutos de paz, de ternura, de paciencia, de compasión. Porque esos frutos no se producen con esfuerzo humano, sino con apertura al Espíritu, con docilidad al soplo divino, con una vida escondida en Cristo. Muchos árboles pueden parecer fuertes en primavera, llenos de flores. Pero solo el verano revela su resistencia. Y solo el otoño muestra si dieron verdadero fruto. Y así también sucede con nuestras vidas. Porque no basta con tener momentos de fervor, con vibrar en una celebración o llorar en una predicación, sino que el fruto se prueba en la constancia, en el silencio del hogar, en la fidelidad diaria, en las decisiones pequeñas que nadie ve, pero que Dios recoge como frutos benditos. También existe el riesgo de querer producir fruto por esfuerzo propio, como si la vida espiritual fuera una carrera de rendimiento. Y eso solo agota. Porque el fruto verdadero no se fuerza, se permite, no se fabrica, se recibe. Y solo cuando permanecemos en la vid que es Cristo, cuando dejamos que su savia corra por nuestro interior, entonces el fruto aparece naturalmente, sin angustia, sin pretensión, sin artificio, como un don. El árbol que no da buen fruto corre el riesgo de ser cortado, no como castigo cruel, sino como purificación, como llamado urgente al cambio. Porque Dios no quiere la destrucción del árbol, sino su renovación, su fertilidad. Y por eso a veces nos permite ser podados, atravesar estaciones de sequía, enfrentar inviernos que parecen muerte, pero que en realidad son preparación para una primavera más fecunda. Y esa esperanza nunca debe apagarse. Cuando Jesús habla de los frutos, no lo hace como un juez que espera condenar, sino como el jardinero que ama su huerto, que cuida cada rama, que observa cada brote con esperanza, que riega con ternura, que poda con sabiduría, y que nunca abandona el terreno donde ha sembrado su semilla. Porque sabe que cada alma, por árida que parezca, puede florecer si se deja transformar. Y tú, alma que lees esto, tú también eres ese árbol que Dios ha plantado. Tú también estás llamado a dar fruto. No te compares con otros árboles. No temas si tus ramas aún están desnudas. Porque el Señor es paciente. Y si hoy vuelves a Él con sinceridad, si dejas que su luz te alumbre y su espíritu te renueve, entonces verás, más temprano que tarde, cómo brotan los primeros brotes de una nueva vida. Cómo tu alma se llena de fruto. No por mérito tuyo, sino porque Él es bueno y fiel. Y nunca abandona lo que ha empezado. La advertencia de Jesús sobre los falsos profetas no es una llamada a la sospecha permanente, ni a la desconfianza enfermiza hacia quienes nos rodean, sino un llamado profundo a cultivar el don del discernimiento. Porque no todo lo que brilla es oro. No toda palabra bonita proviene del Espíritu Santo. Y no toda apariencia de santidad es señal de gracia. Por eso necesitamos volver una y otra vez al Evangelio. Porque es ahí donde se filtra la luz verdadera. Y es ahí donde el alma aprende a distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que solo busca la aprobación de los hombres. Y ese discernimiento no se aprende en un día.
sino que se forja en la fidelidad constante a la voz del buen pastor. Hay palabras que seducen. Hay mensajes que parecen ungidos pero están vacíos de cruz. Hay discursos que halagan y adormecen. Y por eso Jesús nos invita a mirar los frutos. No la floración inmediata. No el follaje. No el perfume. Sino el fruto concreto. Visible o invisible. Que revela si una vida está verdaderamente unida a la raíz. Si bebe de la fuente eterna. Si está injertada en Cristo. Porque el fruto no puede mentir. El fruto es la confesión más verdadera de una vida en Dios. Y si el fruto no aparece. Si la vida parece estéril. No se trata de desesperar. Sino de volver a revisar la raíz. Porque quizá estamos alimentándonos de fuentes equivocadas. Quizá hemos dejado de regar la tierra con oración. Con escucha. Con adoración. Y aunque las ramas aún parezcan fuertes. Si el alma se seca por dentro. No habrá fruto que perdure. Por eso es urgente que nos dejemos trabajar por el Espíritu. Que volvamos humildemente al jardinero divino. Y le digamos, Señor. Cava a mi alrededor. Poda lo que impide crecer. Dame tu agua viva. Hay árboles que florecen en lo oculto. Que nadie ve. Pero que alimentan a muchos. Y esas son las almas escondidas. Las que no se muestran. Las que no hablan mucho. Pero que viven unidas a Dios. Y el fruto que dan no es para su vanagloria. Sino para la gloria del Padre. Y esa es la verdadera medida de una vida fecunda. No lo que dice. No lo que muestra. Sino lo que transmite. Lo que transforma. Lo que sana. Jesús, como verdadero Maestro. No nos deja confundidos. Y por eso repite con firmeza. Por sus frutos los conocerán. Porque el fruto es consecuencia natural de lo que somos. Y si no hay fruto, algo está impidiendo la vida. Algo está cerrando el paso al amor. Algo está impidiendo la circulación de la gracia. Y ahí es donde se vuelve necesaria la conversión. No como castigo, sino como liberación. Porque no fuimos creados para la esterilidad, sino para el fruto que permanece. Hay frutos que tardan en aparecer. Hay raíces que necesitan tiempo para afianzarse. Y el reino de Dios no trabaja con prisa, sino con paciencia. Porque el amor verdadero no se impone. Se propone. Se siembra. Se espera. Y así también debemos vivir la vida espiritual. Sin comparaciones. Sin ansiedad. Sin pretender ser árboles frondosos cuando aún somos semilla. Y aceptar con humildad que todo lo que crece en nosotros es gracia. No obra propia. El árbol bueno no solo da fruto bueno, sino que lo da en el tiempo justo. Sin forzar. Sin anticipar. Y ese fruto no es solo para sí mismo, sino para alimentar a otros. Para sanar heridas. Para fortalecer a los débiles. Para sostener a los cansados. Y cuando el alma comprende esto, deja de vivir para sí. Y comienza a ofrecerse como árbol del reino. Dispuesto a perder hojas. A ser podado. A pasar por estaciones difíciles. Con tal de dar fruto verdadero.
No todo el que parece árbol bueno lo es. Y no todo el que parece seco está muerto. Por eso no juzguemos con ligereza. No apresuremos condenas. No asumamos lo que no conocemos. Porque muchos árboles necesitan solo un poco de cuidado. Un poco de luz. Un poco de esperanza para volver a brotar. ¿Y cuántas veces el Señor ha esperado pacientemente que volvamos a florecer? Sin arrancarnos. Sin desecharnos. Sino creyendo en nosotros incluso cuando no damos fruto. También hay frutos que engañan. Como aquellos que son bonitos por fuera, pero amargos por dentro. Y eso sucede cuando nuestras obras parecen buenas, pero no nacen del amor, sino del orgullo. Da o deseo de ser vistos, de ser reconocidos. Y ese fruto no alimenta. Ese fruto no edifica. Por eso Jesús nos llama a cuidar no solo el fruto visible, sino la intención que lo genera. Porque solo lo que brota del amor permanece. Y si hoy sentimos que no estamos dando fruto, si vemos que nuestras ramas están secas, si sentimos que no hay nada en nosotros digno de ofrecer, no temamos. Porque aún hay esperanza. Aún hay oportunidad. Aún estamos a tiempo de volver al Señor. De pedirle que toque nuestra raíz. Que nos regenere con su misericordia. Que nos ingierte nuevamente en su amor. Y entonces veremos el milagro. No inmediato quizá. Pero sí seguro. Porque Dios nunca deja estéril a quien se deja amar. Cuando Jesús nos invita a discernir los frutos, no está promoviendo la crítica hiriente ni el juicio superficial, sino que nos está enseñando a mirar con ojos del corazón, con mirada espiritual, con ese tipo de visión que va más allá de lo aparente y se adentra en lo que es verdaderamente fecundo. Porque los frutos no siempre son espectaculares, no siempre son visibles. Y muchas veces, lo más valioso de una vida es aquello que ha crecido en el silencio. En la oscuridad fecunda de la fe. En el sacrificio escondido. En la ofrenda callada. Donde solo Dios ve. Donde solo el Espíritu sabe que hay vida. Así como en los viñedos hay tiempo para el crecimiento. Para la poda. Para la espera y finalmente para la vendimia. Así también en la vida del alma hay tiempos que deben ser respetados. Porque apresurar el fruto sería dañarlo. Y querer que el árbol florezca fuera de estación es matarlo lentamente. Por eso, la sabiduría divina nos enseña que el fruto se da cuando el corazón está listo. Cuando ha madurado en la docilidad. Cuando ha sido preparado por el sufrimiento. Cuando ha aprendido a no resistirse a la acción de Dios. Y ese fruto, aunque tarde en llegar, es bueno. Es pleno. Es eterno. El árbol que se alimenta de aguas contaminadas no puede producir frutos sanos. Y así también el alma que bebe de palabras vacías. De ideologías ajenas al Evangelio. De modas espirituales que no nacen de la cruz. Empieza a corromper su raíz. A debilitar su tronco. A secar su fruto. Y aunque exteriormente parezca fuerte, interiormente comienza a perder la savia de la gracia. Por eso, para dar buen fruto, hay que volver a la fuente pura. Al Evangelio vivido con radicalidad. Al silencio orante. A la obediencia humilde. A la comunión con la Iglesia.
Hay árboles que aparentan dar fruto, pero su interior está hueco. Sus raíces están podridas. Y basta una tormenta para que caigan. Porque no tenían fundamento. Porque su vida espiritual era apariencia. Era superficialidad. Era discurso sin conversión. Y este evangelio es como una poda fuerte. Que nos duele. Que nos corta. Pero que es necesaria. Porque nos confronta con la verdad de lo que somos. Y nos invita a la autenticidad. A la raíz profunda. Al fruto verdadero que agrada a Dios. No se trata de hacer muchas obras, sino de permitir que el amor de Dios fecunde nuestras acciones. Porque el fruto que agrada al Padre no se mide en cantidad, sino en calidad espiritual. En la intención con que se hace. En la obediencia al Espíritu. En la humildad del corazón. En la pureza de la entrega. Y muchas veces, el mayor fruto no es la obra que se ve, sino la lucha interna por amar, por perseverar, por mantenerse fiel en medio del desierto. Por eso, cada gesto oculto que nace del amor cuenta. Cada acto escondido que brota de la fe es fruto ante los ojos del Padre. Jesús no nos llama a juzgar desde la soberbia, sino a discernir desde la humildad. Porque no nos pone como jueces de nuestros hermanos, sino como vigilantes de nuestra propia vida espiritual. Como custodios del propio corazón. Como responsables del propio árbol que somos. Y si aprendemos a vivir en ese discernimiento continuo, en esa vigilancia amorosa, entonces seremos capaces también de reconocer a quienes caminan en la verdad. De unirnos a los que dan buen fruto. Y de alejarnos de quienes nos conducen a la ceguera espiritual. El alma que busca dar fruto sin estar unida a la vid verdadera, que es Cristo, se fatiga en vano. Se agota. Se frustra. Porque la fecundidad espiritual no es fruto de la estrategia ni de la técnica, sino del amor que fluye libremente cuando uno permanece en él. Cuando uno ora sin reservas. Sirve sin intereses. Perdona sin cálculos. Y es ahí donde el alma comienza a florecer. No por su fuerza, sino porque ha sido injertada en el poder del Espíritu. No es el árbol que habla más alto el que da mejor fruto, ni el que está en el centro del jardín, ni el que llama más la atención, sino el que permanece fiel en su lugar. El que no se compara. El que crece hacia adentro tanto como hacia afuera. El que soporta las estaciones sin perder su identidad. El que se deja podar cuando es necesario. El que da fruto sin pedir reconocimiento. Porque sabe que todo lo que produce no es suyo, sino gracia que ha brotado en él. Jesús no quiere frutos para su propio beneficio. Él no se alimenta de nuestras obras, sino que desea que demos fruto para los demás. Para los que sufren. Para los que están hambrientos de consuelo. Para los que aún no conocen el amor. Y cada fruto espiritual que demos puede ser medicina. Puede ser pan. Puede ser refugio para otro. Por eso nuestra fecundidad no puede ser egoísta, sino oblativa. Ofrecida. Entregada. En este camino del discernimiento que Jesús nos propone, descubrimos también la necesidad de estar siempre atentos. Porque no basta con haber dado buenos frutos una vez, ni con haber tenido un tiempo de fervor espiritual en el pasado.
Porque el fruto verdadero se renueva constantemente. Se mantiene vivo en la perseverancia. Se sostiene por la oración diaria. Por el arrepentimiento constante. Por la vigilancia sobre el corazón. Y cuando el alma descuida este cuidado, el fruto se seca. La rama se debilita. El árbol comienza a inclinarse hacia la esterilidad. Por eso Jesús no nos habla de un fruto puntual, sino de una vida fecunda y continua en él. No olvidemos que también existen las plagas espirituales. Esas pequeñas cosas que se introducen en nuestra vida y empiezan a dañar la raíz. Como el orgullo disimulado. La crítica habitual. La falta de caridad con los cercanos. El resentimiento que no se quiere sanar. La pereza para orar. El acostumbramiento al pecado pequeño. Y todas esas actitudes, aunque parezcan inofensivas, van comiéndose lentamente el interior del árbol, hasta que un día se cae sin explicación visible. Y solo entonces comprendemos cuán importante era protegernos desde dentro. El alma fecunda no se construye desde la perfección, sino desde la humildad. Porque no hay árbol sin ramas quebradas, sin hojas que hayan caído, sin raíces que hayan luchado por hundirse en la tierra. Y así también nosotros, con nuestras fragilidades y heridas, con nuestros fracasos y regresos, podemos dar frutos si permanecemos unidos a Cristo. Si no nos soltamos de su savia, si aceptamos ser trabajados por Él una y otra vez, sin desesperar, sin ocultarnos, sino dejándonos abrazar por su misericordia que nunca deja de actuar. Los frutos espirituales no siempre se notan de inmediato. Porque el alma crece como crece un árbol. En silencio. En lo oculto. Y muchas veces solo cuando llega la prueba se revela que tan fuerte es su estructura. Por eso no podemos medir la fecundidad por las emociones ni por las palabras, sino por la firmeza con que el alma resiste el viento. Por la capacidad de mantenerse de pie aún en la oscuridad. Por el bien que siembra sin darse cuenta. Por la paz que transmite incluso en medio del dolor. Porque ese es el fruto que no engaña. Y si Jesús nos habla con tanta fuerza en este Evangelio, es porque sabe lo mucho que está en juego. Porque el alma que se deja engañar por falsos profetas corre el riesgo de alejarse del verdadero pastor. De confundirse con doctrinas torcidas. De vivir una fe sin raíces ni profundidad. Y al mismo tiempo, porque sabe que también nosotros podemos ser para otros árboles dañinos. Si no cuidamos nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras omisiones. Y es entonces que la llamada a dar buen fruto se convierte en una responsabilidad no solo para nosotros, sino para quienes se alimentan de nuestro testimonio. Jesús nos invita a mirar hacia adentro. No con culpa paralizante, sino con luz, con esperanza, con verdad. Para reconocer qué fruto estamos dando. Qué palabras brotan de nuestros labios. Qué gestos emergen de nuestras manos. Qué pensamientos habitan nuestro interior. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nuestro corazón está enraizado en Dios, todo lo que brote de él será para bien. Para sanación. Para edificación. Para fecundidad espiritual. Muchos buscan frutos inmediatos. Como quien planta y quiere cosechar al día siguiente. Pero el árbol del reino requiere maduración. Constancia.
fidelidad a lo que no se ve. Confianza en el Dios que obra en lo escondido. Y es por eso que el verdadero crecimiento se da en la perseverancia. En la lucha interior. En el sacrificio cotidiano. En la oración que a veces parece no ser escuchada, pero que está regando las raíces en silencio, preparándolas para que un día brote el fruto que parecía imposible. Un árbol puede estar torcido y aún así dar buen fruto. Porque lo importante no es su apariencia, sino su raíz, su savia, su perseverancia en crecer. Y así también muchos santos han tenido vidas marcadas por heridas, por caídas, por procesos largos de conversión. Pero Dios los ha fecundado por su misericordia. Porque se han dejado trabajar. Porque no han huido del proceso. Porque han confiado en que el Señor no desecha a quien se pone en sus manos, sino que lo transforma en testimonio viviente de su poder. El fruto verdadero no se impone. No se grita. No se muestra con soberbia, sino que se ofrece silenciosamente, como quien tiende la mano a quien tiene hambre, como quien consuela sin ser visto, como quien perdona sin exigir reconocimiento. Y ese tipo de frutos, que nadie aplaude, que pocos notan, son los que más alimentan el corazón del mundo, los que más agradan a Dios, los que construyen el reino desde dentro. Y si hoy al mirar nuestra vida sentimos que el fruto es escaso, que hemos perdido oportunidades, que nos hemos desviado del camino, aún así Jesús nos mira con esperanza, como el viñador de la parábola que pide una oportunidad más para el árbol estéril, que promete cavar a su alrededor, abonarlo, regarlo. Y eso nos dice que nunca es tarde, que mientras haya vida, hay posibilidad de dar fruto, y que si hoy volvemos a Él con humildad, si dejamos que su gracia entre en nuestra tierra endurecida, Él hará brotar en nosotros vida nueva. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.